particularmente. Bueno, miren, señores, hay un asunto que yo de verdad a veces no acabo de comprender en su totalidad cómo es que opera la República Dominicana. Hay una decisión del Estado que se ha estado ejecutando y que el rostro de esa decisión del Estado es Farideh Raful y tiene que ver con atacar el desorden en todos los órdenes. Yo no creo que hasta ahora se ha sido exitoso en todo, pero hay una intención de hacer algo, hasta en el tránsito. He dicho que en estos días he visto hasta nuevamente las grúas recogiendo motoristas. Claro, estamos muy lejos de que haya una mínima solución a eso. Pero el tema del ruido, que aquí durante años nos hemos quejado, señores, la gente que mal pasa trabajo, cuando tiene al lado, en la cercanía, una maldita bocina, no lo deja dormir en un barrio, en un sector residencial. El tema de la venta de alcohol indiscriminada a toda hora, en todos los sitios. Uno dice, en ninguna parte del mundo ese tipo de cosas se ven. En ninguna sociedad organizada usted ve ese tipo de desorden. Aquí usted saca un paquete de silla para la cena y se pone a tomar alcohol donde usted le dé su gana, hasta la hora que usted le dé su gana. Hasta en medio de carretera, como nos enteramos por el trágico accidente en la zona de la carretera Azua San Juan no hace mucho tiempo. Entonces, se toman medidas y en lugar de apoyarlas, lo que andamos buscándole periquitos para entonces montar campañas. Y me refiero específicamente, esto lo he visto en muchos casos, pero quiero referirme específicamente al caso del video viral de la barbería, que se hizo el fin de semana y que tuvo respuestas, pienso que poco claras de parte de la autoridad de forma primaria, de las primeras respuestas, tanto del jefe de la policía como de la ministra de Interior, no fueron tal vez lo más transparentes y claras sobre lo que está pasando, pero que en la medida en que usted investiga un poco, usted se da cuenta que si usted le aplica un poquito de sentido común a lo que allí pasó, deberíamos por lo menos dar el margen de la duda. Miren, se trata de un video. Lo primero es que el video lo graba la parte interesada. El video del policía no lo hemos visto, que estaba también grabando. Pero después se ve la foto de un paquete de romo al frente, y botella y cerveza. Pero además, este es un negocio que tiene una plaza, que tiene dos negocios al lado que venden bebida alcohólica. Y que la plaza y a la barbería entran por atrás, no por adelante. El negocio está en Boca Chica, que me disculpen, pero en Boca Chica es uno de los lugares más desordenados que hay en República Dominicana. Entonces, simplemente usted le aplica un poquito de sentido común, usted le da espacio a la duda. Ah, no, por lo que se monta es campaña. Entonces, si aquí queremos vivir en el desorden, o más bien nos quejamos de vivir en el desorden, pero cuando se toma cualquier decisión, inmediatamente salen todos los expertos constitucionales y de derechos a proteger los derechos del desorden, del que busca el desorden, desde la bocina, el motorista sin casco, el que rompe el horario de venta de bebida alcohólica, que repito, en cualquier ciudad organizada eso existe. Yo le pongo un ejemplo de la capital del país más poderoso del mundo, Washington, D.C. En Washington, usted un día de semana, a las 9 de la noche, no encuentra ni de dónde comer ni dónde beber, ni dónde comprarse una cerveza. Para que estemos claros, porque hay límites para el expendio de bebidas alcohólicas, por eso en toda parte del mundo prácticamente. Entonces se comienza a establecer o intentar establecer un poco de orden. Y lo que se monta es campaña. Y no solamente de gente que vive del desorden, de estos nuevos medios de comunicación que viven buscando like y view. No, incluso de gente que tú le supone un poco de respeto propio como medio de comunicación. Y yo quiero suscribir plenamente algo que decía Farideh Raful ayer, porque yo he visto esa campaña y yo no le he hecho ni caso. Que yo entiendo que ella cuenta con el respaldo del presidente y que eso no va a afectar. Porque al final ella está haciendo algo que es la verdad, que ella decía, creo que fue ayer o antes de ayer, que si es por cumplir la ley, que le van a hacer campaña, bueno, que se la hagan. Y ella está haciendo cumplir la ley. ¿Qué es lo que se espera de una gente que esté en esa posición? Ir allí a no hacer nada es lo fácil, a no hacerse sentir. Farideh Raful ha ido allí a hacerse sentir, a intentar poner un poco de orden en esta sociedad. Intentarlo, porque no lo va a conseguir. Pero por lo menos hacer el esfuerzo de que algunas cosas se inscriban en el marco de la ley. ¿Puede haber cosas que mejorar? ¿Se pueden producir excesos? Seguro que sí. Y ante esos excesos simplemente vigilarlos, denunciarlos
y las autoridades mejorarlo y sancionarlo si llega a ser la necesidad. Pero la verdad es que irrita muchas veces cuando uno ve una sociedad tan caótica que simplemente cuando se quieren dar paso en la dirección correcta de poner un poquito de orden, se montan estos alborotos y campañas en contra de los funcionarios o los ejecutores de ese tipo de política pública. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Día. No hay duda de que Farideh Raful está siendo víctima de una campaña dura, porque todo lo que hace o lo que ha intentado hacer en la dirección de establecer orden. Mire, Farideh es una dama joven, una política que ha estado en el Congreso en varias oportunidades, ha sido congresista, diputada, senadora, y bueno, fue una sorpresa para muchos que el presidente de la República, después de esa situación que se dio al interno del partido, que perdió el partido la plaza de la senaduría en el distrito, entonces se evidenció una situación que parecía de maltrato hacia ella o de no reconocerle el liderazgo que tenía. En un momento se dijo que se había mellado mucho el liderazgo y que no marcaba en las encuestas, y es la razón, o una de las razones por la que su partido prefirió dar la candidatura a senador a un partido aliado o a un extrapartido, que fue a Guillermo Moreno. Y bueno, se esperaba que ella, después de eso y después de haber perdido la plaza, entre otras cosas para mí, porque ella no fue la candidata, bueno, había una deuda con Farideh y uno la esperaba en el gobierno. Yo no me imaginaba que iba a ser al Ministerio de Interior que iba. Cuando se dio a conocer el decreto, bueno, antes del decreto darse a conocer, ya se corría la versión, el rumor de que Farideh iría al Ministerio de Interior, y yo de verdad que no lo creí en principio, porque uno está acostumbrado a ver a los hombres lidiando sobre todo con un área del Ministerio de Interior que es la que uno más maneja, es la que uno más conoce, que tiene que ver con el asunto del manejo de la policía. El ministro de Interior es el jefe del director general de la policía. El ministro de Interior es el jefe de un departamento muy complicado y conflictivo en los últimos tiempos por la tarea de deportación que ejecuta la Dirección General de Migración, entre otras tareas. Es el Ministerio de Interior el encargado de todo lo que tiene que ver con la política interior del Estado, con la seguridad de los ciudadanos dentro del Estado. Es una cartera muy complicada. Amén de que tiene que ver con el asunto de la regulación de las armas, de la regulación de los ruidos, de mil cosas, y hay mil programas. A veces depende con lo que le coja al ministro, o en este caso a la ministra, de destacar un área, privilegiar un área. Yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de Franklin Almeida, que en paz descanse, que él quiso trabajar una parte de la socialización con la sociedad y procuró desarrollar un programa de integración con las comunidades, con los barrios. Recuerdo perfectamente estos encuentros que hacía para las Navidades, esa juntadera, y procuraba la buena vecindad, lo de barrio seguro. Entonces, a Farideh le ha tomado, y yo en eso creo que hay que apoyarla, y le apoyo de hecho, a Farideh le ha tomado con atender una preocupación de una parte de la sociedad que tiene que ver con el orden y con la tranquilidad. Y ha sido firme con el tema de los ruidos, muy firme, aunque a usted no le guste. Ha sido, por ejemplo, yo vi cosas que hizo el Ministerio de Interior ahora en Semana Santa, tengo reporte de la cantidad de negocios que fueron provisionalmente cerrados porque habían violentado una norma que establecía un horario para el expendio de bebidas alcohólicas. Me consta, el Ministerio hizo su trabajo, hizo lo que le correspondía. Como parte de las instituciones que conforman el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, le tocó al Ministerio esa parte, ¿verdad? Esto último que Oscar refiere, que es lo relativo a lo de las barberías, ha generado mucho ruido y se ha distorsionado un poco, creo, porque usted dirá, bueno, ¿qué poder tendría el gobierno, qué poder tendría el Ministerio Público o la Dirección General de la Policía para impedir que una barbería opere a tal hora de la noche, verdad? Porque bueno, si no hay una regulación, si no hay una ley que diga que la barbería operan hasta las 6 de la tarde o hasta las 10 de la noche, bueno, ¿por qué habría que cerrarla si están operando a las 12 de la noche? Pero yo le pregunto otra cosa. ¿Qué demonio hace una barbería abierta a las 12 de la noche? O sea,
¿Qué es lo que se está haciendo ahí, verdad? Cada quien se pela a la hora que quiera. No, pero la 12 entonces la autoridad tiene que ver también con eso. Si en un barrio se puede estar, y no digo que sea el caso que ha motivado esto, pero mucha gente sabe cosas que ocurren en barbería, ¿verdad? Cosas que ocurren en los barrios, y la gente de los barrios sabe cómo y dónde se distribuyen los paquetitos del polvo blanco. Entonces, yo creo que lo que ha pasado es un affair que ciertamente ha procurado formar un eslabón de la campaña que se ha montado contra la autoridad que ha tratado de establecer el orden. Yo recuerdo aquí a Luisín defender el tema de la flexibilidad para la operación de establecimientos de discoteca para los tiempos de Navidad. Yo decía, bueno, hay que darle soltura. Los colmados. Yo digo, hay que darle soltura por la Navidad, pero hay que tener control. Y hay que tener control porque en los alrededores de esos colmados, en la vecindad, en el frente, viven gente. Los colmados están establecidos en barrios y viven gente en todo su entorno. Entonces, no importa que sea Navidad, esa gente también necesita tranquilidad. Entonces, Faride se ha metido en eso y eso ha molestado. Yo debo decir que creo que lo está haciendo muy correctamente. Con eso hay que ser firme. Mira, yo tengo la posibilidad de darle seguimiento a este caso por diferentes razones y a uno le llegan muchas quejas y muchos reclamos en contra de la autoridad. La cara es Faride, pero eso subyace en el gobierno y en su popularidad. Y yo me estoy convencido de esas frases típicas, irresponsable por demás, irresponsable, dejar eso así. Miren, la reacción que hay en los barrios y en eso, con esta medida, a los que le benefician están todo el tiempo callados. Y los dueños de esos, vamos a decir, incumplimientos de la ley, crean unas campañas y generan una serie de situaciones como esta. Porque cuando usted analiza y le da sentido común ciertamente a lo del barbero, aquí lo que hubo es que se tomó literalmente lo que dijo el director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, que lo que señaló es la hora en que estaba operando. Él no hizo formalmente la acusación. Entonces, al ver eso, le dijeron, usted no tiene autoridad para decir quién trabaja y quién no. Él no se estaba refiriendo a eso. Lo que le invito a todos los funcionarios que hasta tengan cuidado al hablar, porque el que ve eso sabe que ahí algo estaba ocurriendo. Y la autoridad funcionó. Ante la autoridad, o antes no, recientemente la autoridad pasaba de lado y se tapaba un ojo. Ahora están tratando de poner orden en lo que es la comodidad, lo que es la tranquilidad de los vecinos, de los que viven en esos lugares. Yo creo que al final del día eso va a tener que quitarse, porque la presión que hay con esos dueños de establecimiento y ese tema del horario, yo creo que hagamos lo contrario de lo que hacen los grandes países. El desorden. Pero dígame usted, si hay medios a veces... Y entonces se va a regar la sociedad. Usted está igual que ellos. Déjenme concluir lo que quiero decir. Aquí tenemos dos caminos: o ir a ese desorden y permanentemente, o apoyar eso. ¿Y a quién es que yo me quiero referir? A los medios. Los medios somos los que debemos tener conciencia de cuando se apoye, ¿no? Miren, yo llamé, gestioné, hice lobby con Faride en Navidad por los colmados. Pero los colmados no pueden estar abiertos después de las 12 de la noche, mi amigo. O sea, por eso es una cosa lógica. En los colmados no pueden estar esas bocinas, en la acera, ¿cómo se llama? Esos musicones. Y la autoridad está haciendo eso. Entonces los medios tenemos que apoyar eso. De que pasó un asunto con la barbería, chequen bien. Entonces yo creo que la autoridad, me refiero a los medios, tienen que buscar la forma nosotros de apoyar lo que conviene para la colectividad general, la que no habla, la que está en su casa durmiendo y no la dejan dormir, y los que tienen los negocios que se sometan a los límites de la ley, a las franjas que tiene la ley. Aquí hay franja para todo. Las estaciones de combustible tienen un límite, no pueden estar cerca de la escuela.
Hay algunas que están, quítenla. Y cuando se toma esa medida se arma un reperpero. Si ese reperpero sigue haciendo, entonces yo soy de lo que digo, pues dejen eso así, que el país se vaya por un derrotero, penosamente. Lo peor es cuando un gobierno puede o toma decisiones pensando y teniendo temor por el capital político que se pueda perder, digamos, la popularidad. Son políticos, dirigentes de partidos, y es verdad. Pero Farideh Raful encontró ahí una parte del ministerio que se llama Control de Bebidas Alcohólicas, COBA. Eso no lo estableció Farideh. Eso lo estableció, creo que fue el doctor Franklin Almeida Ranciel, ministro de Interior y Policía, que dejó cosas que se recuerdan. Ustedes recuerdan los tiros al aire, las balas perdidas que mataban las personas. Una campaña se hizo, se concientizó y se disminuyó. No se erradicó totalmente porque ha habido casos esporádicos, pero eso era constantemente, las víctimas, por eso. El barrio, lo que estableció Franklin Almeida, el barrio, la cosa de la policía llegando y conversando con las personas, solucionándoles problemas sociales, de deporte, de educación, de oportunidades de empleo, emprendedurismo. Pero Farideh Raful, que es la ministra de Interior y Policía, tiene un ámbito muy, vamos a decir, que genera dificultades. Pero ¿quién desea que le pongan en su casa al lado un colmadón con una bocina que no le permita dormir, descansar para usted estudiar, trabajar, levantarse, hacer sus tareas diarias? ¿Quién lo quiere? Que me levante la mano, y el que apoye eso es un mentiroso y un perverso. Eso es lo que yo pienso, porque a usted le colocan eso al lado de su casa. Ah, bueno, si es por cuestiones partidarias, porque Farideh era una crítica, le correspondía en la oposición, era legisladora de la oposición, diputada, y después senadora, y cuestionaba y a lo mejor utilizaba términos que les resultaban un poco incómodos a gente que dirigía en ese momento el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Si es vendetta, si es venganza y campaña contra ella, no sé si hay una campaña formal contra ella, pero eso como que se siente, como que se nota. Lo importante es que ese funcionario, sea quien sea, llámese como se llame, ministro de Interior y Policía, tiene que operar y tiene que actuar por el bien de la sociedad. Y las sociedades necesitan orden, y el orden es incómodo a veces, o siempre, para muchas personas. Incluso hay inadaptados sociales, hay gente que no quiere orden, que se beneficia del desorden, en cualquier ámbito que usted lo busque. Habrá gente que va a protestar, pero el gobierno y la ministra de Interior tienen que hacer su trabajo. Aquí nadie está por encima de la ley y hay que aplicárselo a quien sea. Bueno, y yo refería a la barbería como un elemento puntual. Yo no quiero ni justificar una cosa ni la otra. Yo creo que aquí simplemente pido darle el espacio a la otra versión. Aquí hay grupos que han salido en tromba a simplemente asimilar la versión del video viral del joven. Y yo repito, veamos el contexto. Yo no justifico la actuación de la policía, mucho menos lo que dijo el jefe de la policía, que yo creo que fue, no voy a decir que fue mal citado, no, lo citaron bien. Simplemente tuvo una declaración que no fue afortunada, tal vez no fue lo que él quiso decir, estoy seguro que no fue lo que quiso decir, simplemente lo que él dijo no se circunscribía ciertamente a la realidad, porque la barbería pueden pelar a la hora que le dé la gana. Eso está claro, eso no está en discusión. Ahí lo que está claro es que habían otras cosas, porque no es verdad que ese policía se paró ahí, en Boca Chica, en una barbería que está a las 12 de la noche abierta, en una plaza, que tiene el muchacho, mi mismo muchacho dice, hay una cafetería al frente, hay un negocio atrás, ahí había un movimiento, estaba él o no involucrado, no se sabe, pero ahí había algo, entonces simplemente se monta en campaña y se va la gente por ahí a hacer digamos, de consideraciones básicamente que lo que procuran es afectar un trabajo que yo creo y espero que no merme, con independencia de la bulla que haya, que eso no cambie, porque la mayoría de la sociedad lo apoya. Olvídense que por mucho ruido que usted escuche de gente que vive del desorden, básicamente, la mayoría de la sociedad apoya que se ponga en control en este tipo de cosas. Bueno, eso es así. Yo, y a lo que refiero
es al hecho de que uno asume que hay una campañita montada porque evidentemente aquí no hay un horario establecido para las barberías. La gente se pela, la gente se recorta el pelo a la hora que le dé su gana. Pero es a lo otro, y es a lo que me he referido, es a la resistencia de sectores de la población a someterse al orden. Y eso lo digo en sentido general porque es evidente que contra Faride hay una campañita montada que ella ha tratado un poco de restarle importancia con una expresión que yo no conocía. A lo mejor es muy popular y yo no la manejo, de que rueden. Los que están en esa campaña, que rueden. Bien, por eso es una expresión popular, sí. Hay una de que Rueda. te solté, te Suelta el subí mano. los vidrios. Que ruede.